Muy buenas noches. Iniciamos entonces con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor. Estamos haciendo un recorrido, una aventura por la historia de la Iglesia del cristianismo. En esta noche vamos a trabajar los padres capadocios. Estamos con el profesor Joel Sarman, que nos viene dando todas estas enseñanzas en relación a la historia. Joel, buenas noches. La semana pasada habíamos tenido un poquito de inconvenientes, pero ya estamos bien, ¿verdad? Siempre son situaciones que se dificultan, pero yo creo que ya los oyentes nos están escuchando muy bien. Les recuerdo, hermanos, amigos que nos escuchan, que pueden escribir sus aportes, preguntas, ya sea por el WhatsApp personal de los que lo tienen, por la Facebook o por el chat de la emisora. Con toda confianza pueden preguntar, pueden dar sus aportes. Y bueno, comenzamos, Joel. Listo. Entonces hoy vamos a hablar de los tres padres capadocios. Y ellos dan la conclusión a las guerras teológicas del cuarto siglo en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Atanasio la luchó toda su vida. Recordemos que se murió, creo que por el 373, algo así. Pero la lucha no se acabó con la muerte de Atanasio. Todavía habían cosas que hacer. Entonces, los que tomaron, los que siguieron y los que también conocieron, porque uno de ellos correspondió con Atanasio, los que siguieron la lucha fueron estos tres hombres llamados los padres capadocios, que fueron hombres de alta capacidad intelectual y de muy buena teología. Capadocia queda al norte de Siria, al norte de Antioquia, o se dice Antioquía, no me acuerdo, siempre me confundo. Antioquía. Está que bien queda de donde mandaron al apóstol Pablo en su primera misión, en sus 4 viajes misioneros. Él salió de esa ciudad en el norte de Siria, Antioquía. Capadocia es la región al norte de esta ciudad y es una región a donde llegó con el evangelio el apóstol Pablo de un comienzo, un trocito de esa región, pero fue una parte donde pues llegó el cristianismo desde un comienzo. Fue una región, entonces, en el cuarto siglo muy poblada de cristianos. Ya habían llegado muchos a ser cristianos en este momento. Hoy es parte de lo que es el este de Turquía. Los padres capadocios fueron 3. Basilio, que se ha conocido como Basilio el Grande, vivió del año 330 hasta el 379. Entonces murió un poco después de Atanasio. Gregorio Nacianceno fue el compañero y amigo de Basilio, y él vivió desde el 325 hasta el 389, 5 años mayor a su amigo, y murió 10 años después. Luego viene Gregorio de Nisa, que fue el hermano menor de Basilio. Es importante no confundirlos. Gregorio Nacianceno no es el hermano, es el amigo. Gregorio de Nisa es el amigo de Basilio, es el hermano, de Basilio. Y él vivió desde el 335 hasta el 394, casi el fin del siglo. Cada uno fue un pastor, fue un obispo. Basilio fue pastor en Cesarea, pero no Cesarea en Palestina, sino Cesarea en Capadocia, más al norte de Antioquía, no en Palestina. Él fue un gran administrador. Basilio el Grande fue un gran administrador, muy hábil en la parte administrativa y política de lo que involucraba su trabajo. Esto es algo importante que a veces no se discute, no se menciona, pero la parte administrativa en la última parte de la controversia sobre la Trinidad fue importante y fue instrumental para la victoria de la ortodoxia nicena. Hay que notar que en las controversias la paciencia y el pensamiento tranquilo sirven para mucho. Y es algo que tenía Basilio el Grande, paciencia y pensamiento tranquilo.
Y él miraba la situación y decía, ¿cómo vamos a cuadrar esto? ¿Cómo vamos a ganar en esta situación? Basilio tuvo, pues, por ser bueno en la administración, también tuvo la falta de ser a veces un poco mandón. Se le daba por mandar a los otros y la gente no siempre le gustaba eso. Pero logró poner la gente necesaria en los puestos importantes y necesarios, y esto ayudó a la causa de la ortodoxia. Debemos ser sabios, dice la Biblia, como serpientes, y a veces la sabiduría requiere esas cosas prácticas. Las personas que administran pueden ejercer bastante influencia, y es lo que hizo Basilio el Grande. Es, por ejemplo, la forma en que los conservadores en la Convención Bautista del Sur, en los Estados Unidos, recapturaron esa convención que tenía tanto liberalismo. Cuadraron las cosas administrativamente para elegir al presidente del seminario, y el presidente del seminario corrió a todos los liberales que ahí estaban enseñando cosas contrarias a sus doctrinas. Y fue una victoria administrativa que logró hacer otras cosas. Entonces eso en general es lo que es Basilio el Grande, un administrador. Vamos a hablar después más de los detalles de su vida. El segundo, sí. Es decir, lo que hace Basilio es, como usted nos manifiesta, hacer una obra como administrativa en beneficio de la causa, ¿cierto? O sea, su labor administrativa no es una situación personal, sino es en beneficio de la no causa. Se está beneficiando, pero está usando sabiamente el poder administrativo que tiene para avanzar los pastores ortodoxos y no poner a cualquiera y no poner a los arrianos en lugares de influencia. La idea básicamente era guardar desde su administración, digamos, la ortodoxia cristiana en la medida de lo posible. De poner suficientes personas ortodoxas para influir en los sínodos regionales y los concilios. Muy bien. Entonces el segundo es Gregorio Nacianceno, fue el pastor, le llamaban Nacianceno no porque nació en Nacianzo, pero ahí fue pastor. Fue pastor porque estuvo ahí, porque ahí fue pastor también su padre. Gregorio dio unas famosas oraciones teológicas, muy, muy buenas, muy conocidas. No fue un buen administrador, no era bueno para esos momentos de confrontación personal o situaciones políticas, ahí fracasó, pero lo que era un buen orador. Sabía hablar en público en una forma muy buena y tenía que estudiar y prepararse y entregar lo que preparó, lo hizo bien. Para eso era lo mejor. Eso es en lo que sobresale Gregorio Nacianceno, a veces llamado el teólogo, por sus grandes oraciones teológicas. El último, Gregorio de Nisa, fue pastor en una ciudad que se llamaba Nisa, una aldea que se llamaba Nisa, donde lo puso como pastor su hermano Basilio. Y de los tres es el que tiene escritos más profundos, el que tiene menos eventos de su vida que realmente son interesantes, pero era el pensador más profundo y sus escritos son bastante profundos, me interesan mucho a mí. Y en la historia de la iglesia, cuando se vuelve muy intelectual, que se puede volver bastante como historia intelectual la historia de la iglesia, pues Gregorio Nisa es un personaje importante por eso. Acerca de los tres podemos decir que fueron hombres de gran erudición. Una cosa que inmediatamente se observa con la historia del cristianismo es que pues gente como estas suelen ser estudiados porque nuestra doctrina es tan difícil que se vuelve muy intelectual a veces y es historia intelectual. En la controversia de la doctrina de la Trinidad, yo creo que es una de las controversias más difíciles de explicar y de entender que jamás hemos tenido. Y se requería mucho pensamiento para trabajar esta doctrina. Por eso estos hombres eruditos sobresalen en
la última parte, cuando se vuelve muy, muy difícil la controversia porque ya ha sido complicado por mucho tiempo. Uno se puede cansar si no le gusta la historia intelectual de estudiar estas cosas, y yo también me canso, aunque me gusta, pero esto es necesario. Es necesario entender estas cosas porque si no entendemos estas cosas, si alguien en la iglesia no entiende estas cosas de la historia del cristianismo, pues vamos a perder algunos de esos logros, porque sí requiere que leamos arduos tomos pesados y que entendamos corrientes del pensamiento. Entonces lo menciono aquí, no vamos a entrar en todas estas cosas otra vez como lo hicimos quizás un poco más con Atanasio o hablando de Nicea, pero hay que tomar en cuenta que una de las razones por la que estamos hablando de esta gente es porque la teología se volvió muy pesada y simplemente estos son las personas que tenían que hacer esos pensamientos y esas lecturas y esos escritos y esas confrontaciones. ¿Cómo se educaron entonces estos hombres tan eruditos? Pues Basilio y Gregorio Nacianceno fueron a Atenas y se educaron en una academia de Atenas. Atenas es donde estuvo Aristóteles, donde estuvo Platón, donde vivió Sócrates. Todavía en estos días tenían academias de estudiar filosofía, estudiar cosas pesadas. Ellos fueron ahí a estudiar y fueron contemporáneos con el que sería el emperador Julián el apóstata del que hablamos antes, que estuvo en Atenas cuando ellos estuvieron estudiando en los mismos años. Su estudio, lo que estudiaban era retórica, o sea, cómo hablar correctamente en público, cómo persuadir a la gente. Estudiaban gramática, estudiaban filosofía, astronomía, geometría y medicina. Y estudiaron con cristianos porque habían cristianos ahí y con paganos. El más profundo de los tres, Gregorio de Nisa, no fue a Atenas. Al comienzo se formó en el arte de la retórica para ser un abogado o orador, porque eso era la carrera pública más prestigiosa, estudiar la retórica. Pero al fin se dedicó a la iglesia. En cuanto a su pensamiento, estos hombres rechazan el paganismo, pero el ámbito de su pensamiento es el neoplatonismo de ese siglo, aunque no siempre lo reconocen porque son como peces en un mar neoplatónico. Esto es algo algunas veces difícil para la gente para aceptar. Quieren pensar que son formados en cristianismo nada más, pero la verdad es que estuvieron en Atenas, rechazaron el paganismo, no se volvieron paganos, pero hay muchas cosas del entendimiento pagano que ellos pudieron usar. A ver qué voy a decir de esta parte aquí. No quiero verme demasiado pesado con esto. ¿Qué ibas a decir? Cuando Joel manifiesta el pensamiento que se da en relación a que quisiéramos ver simplemente que fueron, digamos, de un pensamiento puro cristiano, ¿no? Como que eso es lo que la mayoría de las personas, como hemos visto en la trayectoria de la historia del cristianismo aquí con usted, que se nos ha aclarado poco a poco, que siempre ha tenido ciertas influencias. En este caso, el neoplatonismo, ¿en qué manera pudo haber influenciado a ellos o en qué pensamiento específico? El neoplatonismo se mete a estudiar mucho la metafísica, o sea, cómo es, por decirlo así, el mundo del pensamiento y cómo son las cosas en ese mundo donde no tienen cuerpos, donde las cosas no son materiales, como puede ser la región del pensamiento. Esas son cosas, la metafísica es muy importante para la teología porque Dios es espíritu y entonces tienen que manejar conceptos muy parecidos a los que estaban manejando en la filosofía neoplatónica. Podemos decir que la metafísica trata de responder a ciertas preguntas como la esencia divina. Sí, hasta los paganos hablan de cómo debe ser Dios, o sea, no pueden ser todos estos dioses y este escándalo de los mitos griegos, entonces cómo debe ser, empiezan a moverse en esa dirección.
¿Cuál es su naturaleza, por ejemplo? Sí. Exacto. Y entonces la metafísica para los hermanos de pronto es tratar de responder a ese tipo de preguntas del pensamiento que no son fáciles, no tangibles o que tengan una comunicación fácil. Entonces por eso es que entran todo este tipo de ideas y en algún sentido, lo que nos explica Joel, es que mucha de esa terminología pues pasa al cristianismo en el sentido de que con esa terminología se trata de explicar, por ejemplo, lo que hablábamos de la persona de la Trinidad y las personas, ¿no? El concepto de persona no estaba, entonces pues ahí entonces se incluye desde la filosofía y se empieza a mirar cómo tratar de aclarar esas preguntas metafísicas que son teológicas también, sí, ¿verdad? Sí, y se vuelve muy complejo si uno piensa, o sea, si Dios es una esencia, ¿qué exactamente es persona? O sea, ¿cómo se distingue? ¿Cómo son las relaciones entre las personas? ¿Son esenciales? No, pues son de la persona, no son de la esencia. Entonces son reales. Si no son esenciales, son relaciones reales, tienen realidad en algo. Y entonces entrar y pensar sobre eso, que no es lo que hace el cristiano común y corriente. Y obviamente no es lo que uno hace en una predicación, no entra a todas esas, pero tenemos que entenderlos, esas cosas, para preservar la doctrina de la Trinidad, para refutar cuando los herejes dicen algo y uno dice, pues eso no está bien, pero yo no sé cómo no está bien. Pues ese tipo de pensamiento nos ayuda a refutar y proteger a los de la iglesia que no pueden entrar en todas esas preguntas. Ellos tomaron esas cosas del ámbito de la filosofía griega porque tenían, por decirlo así, herramientas de pensamiento desarrolladas que eran muy buenas para hacer esas cosas. En ese comportamiento, pues, todos estos eruditos se esfuerzan en tratar de responder y de argumentar aún en contra de las herejías que se puedan estar levantando, ¿verdad? Sí, se disparan. Cada vez que se hace una resolución teológica, por ejemplo, si resuelves que Cristo tiene que ser Dios, como el Padre es Dios, igual son Dios, un Dios. La próxima pregunta es, bueno, ¿cómo se relaciona la humanidad de Cristo a su divinidad? Y ahí se dispara otra colección de herejías, porque pues todas las formas de tomarlo, solo hay una que es correcta, todas las formas de tomarlo pues hay que rechazar las que no lo explican bien, las que van a llevarnos a malos lugares teológicamente. Y si bien es cierto que en la iglesia, digamos, en la predicación dominical o en ciertos sermones, la iglesia pues no necesita saber cada detalle del pensamiento filosófico y griego como influenció el cristianismo, pues también es cierto que sí es necesario que la iglesia tenga una preocupación por ser rigurosa, especialmente su liderazgo, porque a veces, alguna vez yo hice una pregunta y yo hice esta pregunta: ¿está bien decir que, entendiendo la Trinidad, que es un Dios que se manifiesta en tres personas o que tiene tres manifestaciones? Entonces la mayoría de la gente me dijo sí, está bien decirlo. Y no está bien decirlo, porque entonces es una doctrina herética. Pero entonces, ¿qué pasa? Que no sabemos, no hemos reflexionado en eso, no lo pensamos, y no es malo pensarlo. A veces la gente piensa que cualquier cosa que tenga que ver con nous, con ser, con existencia, con palabras de esa manera, ya se piensa que eso es una cuestión filosófica y lo apartan. Sí. Eso es como para los eruditos y la gente así rara, pero nosotros necesitamos simplemente lo sencillo. Y sí, es verdad, se necesita lo sencillo en la iglesia, pero también se necesita un poquito del cristianismo, que seamos también, nos esforcemos en ser rigurosos en ciertos temas. Y es necesario porque estas cosas tienen su impacto.
en la vida cristiana. Ellos no lo rechazaron porque les pareció, pues esa es una mala teoría que en realidad no tiene nada que ver, pero está mal. No es es muy técnico, es muy complejo, pero influye en la vida cristiana. Si no tenemos la Trinidad, no podemos tener salvación. Eso es lo que quiere decir. Claro que todos los cristianos no tienen que entender cómo la Trinidad, hay que tener la Trinidad para tener salvación y todos los detalles. Pero si alguien se levanta y dice una cosa contraria, va a llevar mucha gente a las consecuencias de su pensamiento y se pierde el cristianismo. Entonces tienen su consecuencia práctica, aunque son difíciles y no todos tenemos que dominar estas cosas, obviamente. No todos pueden dominar estas cosas porque se vuelven muy pesadas intelectualmente, pero son necesarias y mucho de la historia del cristianismo entonces pues se centra en estos hombres que hicieron los debates teológicos para muchas de esas cosas. Muy bien, hermano, muchas gracias. Seguimos entonces con... Vamos a ver los eventos de la vida de Basilio. ¿Cómo fue la vida de Basilio? Al regresar de sus estudios en Atenas, que dijimos que ahí estudió, él regresó a Cesarea. Fue bautizado en ese momento, o sea, no fue cristiano hasta ese momento, porque, o sea, si uno era cristiano se bautizaba. No esperaba luego un bautizo, no, se bautizaba. Fue bautizado regresando de Atenas, entonces ya siendo mayor, y puesto como lector por el pastor en Cesarea que se llamaba Dianio. Y Basilio admiraba mucho a este pastor. ¿Un lector qué hace? Pues no toda la gente de ese tiempo sabía leer, muchos eran analfabetos. El puesto del lector entonces es la persona que lee la Biblia domingo tras domingo en el culto. Sí. Qué pena, Joel, es que no había mirado el WhatsApp y nos habían hecho una pregunta de lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, la pregunta es esta. Allí con el neoplatonismo, su filosofía es un poco humanista y por eso la iglesia se puede volver un poco humanista, ¿o es una situación posterior? Es una interesante pregunta. Si en cierta forma, ¿qué quiere decir el humanismo? El humanismo, por ejemplo, en el siglo XX es un humanismo secular que se opone a las cosas de Dios, pero el humanismo en el Renacimiento, aunque es un poco secularizado, es un fenómeno distinto. Los humanistas están en la iglesia y no necesariamente están opuestos a ella, como en el siglo XX. No hay, el término humanismo, pues nadie está diciendo yo soy un humanista en los tiempos del cuarto siglo. Se puede pensar que pues quizás son como eso, o sea que quieren ser humanistas en el sentido que se oponen a Dios, pero son paganos. El humanismo de ellos pues es de las humanidades, ¿verdad? De la literatura, de la historia, de las cosas que hacen los seres humanos, que los seres humanos deben estudiar. Entonces, en ese sentido, no creo que es malo. Creo que la gente a veces tiene la idea que la filosofía pagana va a contaminar al cristianismo porque es de otra religión. Pero ninguna religión puede ser compuesta exclusivamente de error. Tiene que tener verdad. Y la filosofía pagana también tenía verdades. Habían cosas que dijeron que están perfectamente bien. Por ejemplo, Sócrates dijo, o Platón dijo, es mejor ser una víctima de la injusticia que jamás ser el que comete la injusticia. Eso está muy bien dicho. Eso es muy avanzado en cuanto a la ética. Eso es algo que hasta vivió Sócrates, según Platón nos dice, porque Sócrates tuvo la oportunidad de escaparse, pero escapándose hubiese negado ese dicho. Entonces él lo vivió y hasta murió por esa ética. Ellos tienen muchas cosas así que dicen que están bien dichas y que se pueden tomar
Entonces ahí la categoría del humanismo, pues no sé si aplica, pero si dicen en forma negativa, pues claro que hay cosas que rechazan, obviamente rechazan cosas paganas, pero hay cosas buenas que también pueden aceptar e incorporar. Muy bien, Joel, muchas gracias. Seguimos entonces los eventos de la vida de Basilio, estamos en Cesarea, él es un lector. Lo ponen como lector, pues obviamente es un hombre educado, entonces sabe leer bien. También en ese momento fue influido Basilio por su hermana que se llamaba Macrina. Ella fundó una comunidad religiosa. Su familia eran muy devotos, sus padres parece habían sido perseguidos, quizá hubo un mártir, creo, en su línea, uno de sus abuelos fue un mártir. Entonces era gente piadosa y Macrina, su hermana, fundó una comunidad religiosa y era muy dedicada. Es decir, ella dijo, yo no me voy a casar, yo me voy a dedicar a las oraciones, a estudiar la Biblia, a meditar, todo eso. Y eso influyó a su hermano Basilio. Él decidió volverse completamente de las cosas de la vida y dedicarse a Dios. Eso era algo que ellos tenían, era muy, muy importante para el concepto de su religión en esos momentos. O sea, uno andaba en la vida haciendo las cosas o se podía salir de las cosas y dedicarse a las cosas de Dios. Y él dijo, eso es lo que voy a hacer. Y para aprender esto fue a Egipto, donde mucha gente hacía eso y visitó los monasterios que en ese país brotaron. Y Basilio es el padre del monasticismo oriental, que es diferente al occidental. Pero él realmente escribió el manual que todavía guía a los monjes de la iglesia ortodoxa del este, que se apartan para dedicarse a las cosas de Dios. Entonces él fundó una comunidad monástica de asceticismo, de rigor, de austeridad, de autonegación. Y es algo que tienen muchas de las personas de estos tiempos, los padres nicenos y pronicenos. Es algo que es importante, por ejemplo, fue importante para Atanasio, el rigor, para Agustín, para Jerónimo, Crisóstomo. Muchas de esas personas, casi todas las que conocemos, pues le entraban mucho a la austeridad y el rigor y la autonegación para disciplinarse. Solamente para aclarar, cuando hablamos de monasticismo, hablamos del concepto de monasterio, ¿verdad? De apartarse, de irse a un lugar y quedarse pues allí, ¿verdad? Es como esa forma. Sí, apartado del mundo, sí. No es... Apartado. Y cuando hablamos de ascetismo, estamos hablando, pues como Joel lo explica, del rigor, de la austeridad, de la autonegación, todo eso es ascetismo. Sí. Esto solamente por si algunos oyentes de pronto no tienen presentes esas palabras, porque tenemos algún público nuevo, porque esas palabras las venimos trabajando, pero por si alguna cosa, tranquilos hermanos, con toda confianza pueden preguntar. Siga, hermano. Ok, sí. ¿Por qué toman esta forma de parecer? Pues eso, esta forma de pensar concuerda con el platonismo, que es como la estructura de su pensamiento, en el cual en el platonismo el cuerpo es una prisión. Allá está tu alma en una prisión física y es como un castigo que estás en esto, entonces quieres salirte. Para los cristianos, pues ellos no creen que el cuerpo es una prisión, ¿verdad? Porque así nos creó Dios, pero ellos creen que el cuerpo se puede volver una prisión, engañándote y como distrayéndote de las cosas espirituales. Para Orígenes, para Atanasio, para Gregorio de Niza, la caída del hombre es como una consecuencia que nos pone dentro de cuerpos. Y el cuerpo nos distrae y nos lleva a pecar, porque ellos dicen, pues estamos buscando placer. ¿Estamos buscando placeres espirituales? No, claro que no, estamos buscando placeres carnales y el cuerpo nos distrae. Entonces por eso practican el ascetismo, esa autonegación, esas austeridades y rigores. Así para ellos, para vivir la vida espiritual, había que negar los placeres de la carne, no comer cosas ricas, no dormir demasiado, era otra cosa que hacían, no hay que quedarse dormido, se levantan temprano, no hay que darse lujos,
¿Cómo lo era un baño romano? Un baño romano es como irse a Paipa o algo así, o sea, tenían agua fría, agua caliente, y realmente eran lugares de mucho, pues era un lujo que la gente se daba, darse un baño así. Ellos evitaban esos lujos para no desafinarse en la sensibilidad espiritual, para que no estuvieran viendo por los ojos del cuerpo tanto y estuvieran más viendo con los ojos espirituales. Eso es parecido a lo que hacían los filósofos, su vida disciplinada, y por eso les llamaba la atención a esta gente. Ellos decían, mira, estos paganos hacen todas estas cosas, ¿y nosotros qué? Como los que dicen, mira los testigos de Jehová, cuánto han... ¿Y nosotros qué? Entonces ellos decían, miren estos rigores, esta gente tan aplicada, que son paganos, no saben la verdad. ¿Y nosotros qué? Entonces se dedicaban a esas cosas ellos igual. En la comunidad que fundó Basilio, su manual de cómo hacerlo nos muestra ya, ese manual que le escribió nos muestra ya sus talentos de organizar estas cosas, porque esas cosas no son así de fácil. No se dicen, bueno, se levantan a esta hora. No, él lo organizó de buena forma, de tan buena forma que sigue siendo como el manual en el este, en las iglesias ortodoxas de Rusia, de Grecia, que usan ellos. Basilio leyó con cuidado todos los escritos de Orígenes y junto con su amigo Gregorio publicaron una colección de sus párrafos favoritos, sus citas favoritas de Orígenes, y lo más edificante para ellos de Orígenes, y se llama la Filocalia, y es una de las formas en la que sobreviven los escritos de Orígenes que en un momento se trataron de destruir. La influencia de Orígenes sobre estos padres eruditos es indisputable, es grande. Lo leyeron, lo admiraron, gozaron del tipo de educación rigurosa que Orígenes recomendaba. La educación filosófica es lo que recomendaba Orígenes para poder pensar sobre la teología. Y para mí ellos representan la trayectoria de Orígenes con la ventaja de 100 años de avances teológicos. Ellos son muy parecidos, creo yo, a Orígenes, solo que corregidos por 100 años de avances teológicos en cuanto especialmente a la doctrina de la Trinidad. En el año 360, Basilio sale de esta vida retirada para entrar a la controversia, acudiendo a un sínodo, una congregación local de pastores. Y por resultado de esto, de este sínodo, en 360 es el punto alto del arrianismo, es cuando parecen conquistar el mundo. Y Basilio está en contra de esto. Entonces, por resultado del sínodo, él entra en contacto con Atanasio y le manda una carta y tienen correspondencia. Y esto forma, yo creo, también parte del pensamiento de Basilio, que tiene contacto con Atanasio, cuando Atanasio ya es una persona vieja y muy madura y tiene sus pensamientos de toda su vida de lucha pues bastante claros. En el 362, Basilio es ordenado, es decir, lo ponen como pastor en Cesarea, en Capadocia. El pastor se llama Eusebio, que lo pone. Me confundí un poco con mis notas, perdona. Y es ordenado por Eusebio, Basilio es ordenado por Eusebio y es puesto como pastor en Cesarea. Este puesto, él lo usa para administrar su diócesis. ¿Sí? Es como un obispo que tiene diócesis. Entonces, él administra los sacerdotes o los pastores que pone en los varios lugares. Él es como un pastor sobre los otros pastores. Y lo hizo también, que hasta le dio envidia a este otro pastor o obispo Eusebio, que lo consagró. Basilio entonces se retiró por el conflicto original y su amigo Gregorio lo reconcilió con este otro pastor y se regresó. Y dice Gregorio que Basilio conducía al pueblo y el otro conducía al líder. Es decir, después de tener conflictos originales con el hombre que lo consagró, que lo puso como pastor,
Al regresar, después de retirarse, al regresar, Basilio se sometió y fue conducido por el hombre que estaba sobre él, y él hacía todas las cosas bien y conducía al pueblo. Entonces al principio como que tuvo un choque con la persona que estaba sobre él, pero después se portó bien, se humilló y se llevaron y se hicieron las cosas bien. Yo dije que fue puesto como pastor y eso lo dije mal, fue ordenado, o sea, puesto como un sacerdote, un copastor, un subpastor. En el 370 llega a ser el obispo de Cesarea. Y como tal, pues es el hombre más importante eclesiásticamente en la región. Es como un arzobispo en la Iglesia Católica. Tenía mucho poder y administraba mucho territorio. ¿Cuánto territorio? Más de la mitad de Asia Menor, una buena parte del mundo cristiano. ¿Y qué hizo? Trabajó sin cesar. Escribió cartas, marginalizó a los que no eran ortodoxos, o sea, los puso en lugares no importantes y los sacó. Mantuvo disciplina en la vida de los pastores de la región porque los visitó e investigó y castigó a los que eran delincuentes. Es decir, trabajó muy duro por una iglesia dedicada. Ellos tienen, en este momento ya están formando una jerarquía en la iglesia. Él usó esa jerarquía para hacer muchas cosas buenas, ¿sí? No estamos de acuerdo con esa forma de implementar el gobierno en la iglesia, pero se reconoce que bajo las circunstancias que ellos tenían, él lo hizo bien. Trabajó duro por una iglesia dedicada no solo a la sana doctrina, pero también a la sana práctica y la disciplina en los pastores. Y fue prudente, considerado, fue prudente, reflexivo, energético. Y algo mandón, como dije antes, se peleó con su amigo Gregorio porque lo quería poner en un lugar donde Gregorio no quería ocupar ese puesto, quería que lo dejaran solo. Él dijo, no, yo lo voy a poner. Lo consagró ahí, aunque Gregorio no quería ir. Basilio escribió un libro muy importante sobre el Espíritu Santo, defendiendo la deidad del Espíritu Santo. El primero que hace esto es Atanasio, y Basilio es el segundo. Y es un libro muy importante porque casi no hay libros en el cuarto siglo sobre la deidad del Espíritu Santo. Su argumento es basado en la teología de Nicea, que establece que el Padre y el Hijo son un solo Dios. Y él dice, tiene que estar el Espíritu Santo. Basilio indica que al bautizar a un cristiano, esto se hace en el nombre del Padre, no solo del Padre y del Hijo, sino que del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso tiene que ser iguales, es parte de su argumento. O sea, nos bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo van a ser diferentes? Son iguales, son un solo Dios en tres personas. Entonces él arguye que tiene que ser igual de importante el Espíritu de Dios. Si para ser cristiano uno que tiene que ser bautizado en su nombre. Y la iglesia, al formular la doctrina de la Trinidad, estaba buscando explicar por qué oraba y por qué hacía las cosas en la forma en la que hacía. Y lo vemos en el argumento de Basilio. ¿Por qué bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pues ha de ser porque son el mismo Dios. En el 379 se murió, entonces solo duró como pastor 9 años, del 370 al 379. Pero su trabajo anterior, sus escritos y su dedicación y su gran labor al fin, pues le dieron la oportunidad de tener un gran impacto. Administrativamente puso a la Iglesia del Este en un lugar para que triunfara la ortodoxia al fin del siglo. ¿Es ortodoxia o es ortodoxia? Ortodoxia. Siempre tengo el temor de que no le pongo las... Entonces la ortodoxia triunfó al fin del siglo. Y Gregorio Nacianceno, su amigo, le dio un gran elogio cuando se murió. Entonces hasta ahí la vida de Basilio. Sigue. Vamos a tomar un momento, hermanos, amigos que nos escuchan, y ya llegamos entonces, vamos a escuchar un himno y en unos segundos empezamos con la vida de Gregorio Nacianceno.
Entonces terminamos, en un momento terminamos la parte musical y comenzamos de nuevo.